Entonces, les decía, porque recién están grabando, ¿ya? Me presento. Mi nombre es Francisco Mendoza, soy profesor del curso de Historia para la Academia Cabanillas. El día de hoy se nos está pidiendo terminar haciendo un enlace en vivo, ya un trabajo en vivo, para poder realizar algún tema que consideremos que es fundamental para su preparación y para un tema de examen de admisión. Tema recurrente que siempre viene en examen de admisión es el tema del virreinato peruano, ya sea con su creación, ya sea con las reformas del virrey Toledo, ya sea en su organización económica, social, política, cultural, las reformas borbónicas o las características previas del proceso de independencia. Del virreinato es seguramente, en forma general, el tema precisamente que más se ha preguntado en exámenes de admisión de los últimos 30 años. Pero de este tema del virreinato peruano, a mí me parece que hay dos que son fundamentales, donde se ha terminado observando un gran grueso de preguntas. Uno terminan siendo las reformas hechas por parte del virrey Toledo, que vamos a trabajar en un momento, y por otro lado está la organización económica del virreinato. De esos dos temas le vamos a dar prioridad en la clase del día de hoy. Comencemos recordando algo. Recuerda que el virreinato peruano es un nuevo sistema de gobierno que se va a terminar aplicando en el territorio peruano. ¿Por qué digo nuevo? Porque ya existía uno previo. ¿Y cuál es ese? Es el sistema de las gobernaciones. Recuerda que Francisco Pizarro y Diego de Almagro eran gobernadores de Nueva Castilla y Nueva Toledo respectivamente. Pero ¿qué había pasado con ellos? Lo que había pasado es que ellos terminaron siendo asesinados. Diego de Almagro fue asesinado en la batalla de las Salinas y Francisco Pizarro fue asesinado en Lima por los almagristas. Los encomenderos, seguidores de ambos personajes, están peleando también por el control de encomiendas y los líderes no terminaron teniendo realmente suficiente poder como para poder controlarlos. Por ello es que, ante la muerte de los gobernadores, y el descontrol por parte de los encomenderos, el rey de España, Carlos I, decide establecer un nuevo sistema de gobierno llamado con el nombre del virreinato. Por eso pongo este primer punto que está acá. ¿Cómo se creó el virreinato del Perú? Bueno, el virreinato peruano se va a terminar creando a través de un conjunto de leyes conocidas con el nombre de las leyes nuevas de Indias, promulgadas el año de 1542. Las leyes nuevas de Indias, establecidas por parte del rey Carlos I, venía teniendo como objetivo concentrar el poder político de América en sus manos, en sus manos. ¿Por qué? Repito, porque los encomenderos están desbocados y descontrolados y los gobernadores no pueden controlarlos. Pero eso sí, ya que el rey no va a estar directamente en los dominios de América, entonces va a estar como su representante el virrey. ¿De dónde nace la palabra virrey? Recuerda que la palabra virrey viene de la palabra vicerrey. Ante la ausencia del monarca, el segundo, su representante, será precisamente quien asume el control del Estado y ese va a ser el virrey. Las leyes nuevas de Indias del año 1542 establecieron varios cambios. Se eliminan las gobernaciones y se crea el virreinato. ¿Cuántos virreinatos se crearon en América en el año 1542? Solo dos. Uno va a terminar siendo el virreinato de Nueva España o México, ubicado entre el sur de los Estados Unidos y el norte del territorio de Panamá. ¿Ya? Y el otro virreinato es el virreinato peruano. El territorio del virreinato va desde Panamá hacia Chile, desde Panamá hasta Chile, es decir, toda América del Sur, desde Panamá hasta Chile, exceptuando dos territorios, excepto las costas del actual país del Brasil. Las costas de Brasil que pertenecían ¿a quién? Al reino de Portugal, pero también exceptuando el territorio de Venezuela, que a pesar que se encontraba en América del Sur, este le terminaba perteneciendo a la administración del Virreinato de México de Nueva España. Si lo queremos ver en el mapa, si esta es una representación de América del Sur, recuerda que toda la costa del Brasil le pertenecía a los dominios de Portugal, mientras que el territorio de Venezuela, le pertenecía a el actual territorio del Virreinato de México. Todo lo demás era parte del territorio de Chile.
Eso sí, hay que tomar en cuenta un segundo dato con precisión. Toda esta zona de acá termina siendo zona de selva amazónica y la región de la selva amazónica era considerada como territorios no conquistados. O sea, eran parte formal o legal del dominio del virreinato peruano, pero no era parte real de nuestros territorios porque no había presencia del Estado colonial en esa región. Pero lo que hoy llamaríamos Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, todo eso eran parte de los dominios del Perú. Ahora, hay una cuestión que también es siempre esencial e importante recordar. Todas estas regiones estaban bajo el mando de España, pero España deposita en el actual territorio del Perú, en Lima, el control de toda la región de América del Sur. Es decir, España mandaba sobre el Perú y Perú mandaba sobre lo que hoy vendría a ser Colombia, Ecuador, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile. Ellos estaban bajo nuestro mando y nosotros subordinados directamente a España. Otra cuestión que también establecen las leyes nuevas de Indias, además de la creación de los virreinatos, es lo siguiente. Se venía produciendo durante casi 2 décadas un fuerte debate. Y el debate era, ¿los indios son o no son humanos? ¿Ya son o no son humanos? Pues bueno, ante el debate y por influencia de Fray Bartolomé de las Casas, se llegó a la conclusión de que sí, ¿ya? Los indígenas no son solamente antropomorfos, sino que sí tienen alma y por eso tienen la condición de seres humanos. Además de ello, si es que eran humanos, si tenían alma y eran humanos, al igual que los españoles, ahí había un problema. El problema es, si nosotros somos humanos y los españoles también, entonces los dos somos iguales. Iguales implicaría iguales derechos, iguales beneficios, igual posibilidad de llegar a cargos políticos, y eso España no lo va a aceptar. Así que para poder mantener las jerarquías, se establece ya de que los indígenas son humanos, pero son menores de edad. Es decir, son cristianos nuevos y tienen que ser guiados por sus hermanos mayores que terminan siendo los españoles. Bajo ese criterio, entonces, es que se va a terminar generando la distinción y la jerarquía entre españoles con mayor poder e indígenas subordinados. Otra cuestión que también se terminaba criticando mucho era el abuso de los encomenderos sobre la población indígena. Ante eso, el rey plantea de que los indios pasan a ser súbditos directamente de él, ¿ya? Y tienen un deber con el rey, pagarle tributos, pero también tienen un derecho, ser protegidos por parte del rey. Como el rey no está presente, manda al virrey como su representante, pero también crea una institución que es la Real Audiencia, el Poder Judicial, donde los indígenas pueden denunciar, ¿ya?, los abusos que pueden haber en su contra por parte de los encomenderos. Y el rey precisamente quería eso, que los encomenderos sean empapelados con un montón de denuncias para poder justificar la siguiente acción. Y la siguiente acción era eliminar el derecho a la heredabilidad de las encomiendas. Cuando se produce la colonización de tierra firme, suelo continental americano, se estableció un reglamento llamado como la Capitulación de Burgos. Y en ella se establecía que los españoles que participaban en el proceso de invasión iban a tener como beneficio la encomienda, un pueblo indígena, a los cuales los españoles tenían que proteger, entre comillas, educar y evangelizar a cambio de recibir un tributo. Pero esa encomienda era perpetua hasta que te mueras y heredable para tu descendencia. Pero ahora el rey de España dice, ya no, Carlos I dice, ya no, yo no acepto esa condición y las encomiendas son de 1 o 2 vidas. Precisamente la pérdida de la heredabilidad de las encomiendas va a terminar generando las rebeliones de los grandes encomenderos con Gonzalo Pizarro tras la aplicación de la Ley Nueva de Indias. Pero ese es otro tema, de esto solamente estamos recordando. Como te decía, el primer virrey del Perú, y tal vez conozcas este dato, se llama Blasco Núñez de Vela. Y Blasco Núñez de Vela, recuerda, primer virrey del Perú, ni siquiera lo dejaron gobernar. Cuando él quiere entrar a Lima, los encomenderos lo botan de Lima y luego va a ser asesinado en la batalla de Añaquito en Ecuador. De tal manera que el primer virrey no llegó a tomar el control del gobierno. Los próximos virreyes, Andrés de Mendoza, Hurtado de Mendoza, van a hacer o van a tener algunas acciones importantes durante su gobierno, pero el que realmente es relevante es este personaje que está acá, Francisco de Toledo. Francisco de Toledo fue el 5º virrey del Perú y gobernó 12 años, entre 1569 y 1581. En ese lapso de 12 años, él va a terminar estableciendo una serie de medidas que fueron trascendentales para la historia del virreinato del Perú, ¿ya? Y precisamente ese conjunto de medidas van a ser llamadas de manera general con el nombre de las reformas toledanas, ¿ya? Las reformas toledanas. Entonces, comencemos a ver algunos datos importantes de él. Repito, varias veces pregunta examen de admisión. Primer dato relevante.
Repito, hablamos de las reformas toledanas porque a él se le considera como el organizador del virreinato, ¿ya? Él es considerado como el organizador del virreinato en favor de la corona en favor de la corona española, ¿ya? En favor de la corona española, ¿ya? Ahora, ¿por qué lo mencionamos así? ¿Ya? ¿Por qué lo mencionamos así? Porque muchas de sus medidas van a terminar siendo trascendentales. ¿Qué significa que sea trascendental? Que a pesar de su muerte, las medidas que él estableció se siguieron cumpliendo en el paso del tiempo. Claro, con algunos ajustes, ¿ya? Y algunas reorganizaciones, pero lo que él hizo fue lo que estableció la base de la organización del virreinato para los próximos 2 siglos, para el siglo XVI, para el siglo XVII y hasta parte del siglo XVIII. El siglo XVIII es otra cosita, ¿ya? Porque en el siglo XVIII recuerda que llega una nueva familia al gobierno en España que son los Borbón, y con ello las reformas borbónicas cambian la estructura social, económica y política del país. Pero lo que se produjo entre el siglo XVI y XVII fue base precisamente de lo que estableció el virrey Francisco de Toledo, ¿ya? Comencemos hablando de las reformas de Toledo, las reformas toledanas. Mira, cuando él es nombrado virrey y llega al territorio peruano, él no termina yendo directamente a Palacio de Gobierno a tomar ya la dirección del Estado. Lo primero que hizo el virrey Toledo, y este es un dato ya relevante, es una visita general. ¿Ya? Una visita general. Cuando hablamos de una visita general, ¿qué cosas son las visitas durante la época del virreinato? Las visitas terminan siendo, ¿qué cosas? Las visitas terminan siendo censos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes saben que es un censo, ya que es un censo. Cuando tú escuchas censo, lo primero que entiendes es que allá el gobierno va a contar cuánta población vive en un territorio. Pero eso no solamente es un censo. Cuando hablamos de los censos, recuerda, los censos terminan siendo el hecho por el cual el gobierno va a terminar levantando información, ¿ya? Va a levantar información. Profe, ¿qué significa que levante información? Es que los visitadores, ya los visitadores o los censadores, lo que van a hacer es terminar recogiendo mucha información. Él levanta información ¿de qué tipo? Él va a terminar levantando información primero de carácter demográfica. ¿Qué es lo que tú me has descrito hace un ratito? En ese levante de información demográfica, lo que vamos a encontrar es que existe, uno, levantamiento de información poblacional. ¿Cuántas personas viven en una determinada provincia? ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántos adultos, cuántos ancianos, cuántos hombres, cuántas mujeres? ¿Cuántas personas viven dentro de una familia? ¿Cuántas personas ubica una casa? ¿De qué tamaño termina siendo la casa? Estamos hablando cuántos nacidos este año y cuántos muertos, ¿ya? ¿Qué enfermedades son las últimas que se han tenido? Esa es una información de carácter demográfica, ¿ya? Es una información del conteo de la población y el conocimiento de la cantidad de información sobre la población que se tiene. Pero no solamente es una información demográfica la que se obtiene información, sino también de otro tipo. También hay un levantamiento de información de carácter económica. Y cuando hablo de información económica me estoy refiriendo a qué actividades económicas se producen dentro de este pueblo, ¿ya? Cuántas tierras fértiles para la agricultura hay, cuánto ganado vienen teniendo, ¿ya? Cuánta producción de lana, cuánta producción de carne, cuánta producción de leche, ¿ya? Cuántos tributos han terminado pagando anteriormente, cuánto están pagando ahora, si hay producción minera o no, qué recursos hay por explotar. Todo eso se termina levantando. Profe, ¿por qué es relevante? Supongamos algo, ¿ya? Supongamos que una población de 2.000 personas vive en un lugar donde la producción agrícola termina siendo muy reducida y que solamente puede mantener a 500 individuos. Pero en otro pueblo diferente, las tierras agrícolas son muy fértiles y pueden mantener a 3.000 personas, pero solamente viven 200. Entonces, el gobierno va a tener la posibilidad de poder trasladar gente de un lugar a otro en base a esa información que se venga levantando. Es fundamental precisamente la realización de los censos. Pero no solamente está la información demográfica y económica, sino también está la información de carácter cultural. Esto termina siendo esencial en la época del virrey Toledo. Cuando hablamos del censo, recuerda, no lo hace en todo el Perú. En realidad el censo del virrey Toledo viene desde la ciudad de Lima hacia la Sierra Central y de la Sierra Central comienza a avanzar hacia el sur del territorio y va a terminar llegando hasta el Alto Perú, hasta Bolivia. Entonces, en todo ese lugar, ¿qué cosa es lo que va a terminar observando? Primero, dentro de esta información
por ejemplo, ¿qué encontramos? Encontramos que se obtiene información de la historia de cada población, ¿ya? La historia de cada población. Entonces, ¿a qué me refiero con ello? Mira, cuando los españoles han llegado al territorio del Tahuantinsuyo, recuerda que van a terminar apareciendo unos personajes especiales llamados con el nombre de cronistas. Los cronistas son españoles que comienzan a recopilar información, sobre todo de lo que ven y de lo que les cuentan, ¿ya? Acerca de la historia del Tahuantinsuyo. Observan construcciones, observan población, les cuentan precisamente la historia de los incas. Eso hace, por ejemplo, Pedro Cieza de León, el príncipe de los cronistas. Pero también tenemos otros cronistas como Juan de Betanzos, que termina teniendo la información ya de la familia de Pachacútec, ya para terminar escribiendo su texto de suma y narración de los incas. Entonces, hasta ahí muchas de las versiones que se venían teniendo era la versión oficial del gobierno incaico, de cómo había sido el Tahuantinsuyo. Pero lo que Toledo hace ahora es obtener información de las diferentes provincias, ellos van a terminar contando la historia de sus pueblos y van a contar su historia en relación a los incas. En algunos casos van a terminar hablando de que la relación con los incas era positiva y en otros no. Pero esta es precisamente la relación que se va a terminar teniendo para este periodo. Es una información muy peculiar e interesante. Pero no solamente está la historia de cada población, sino que también muchos de ellos van a terminar hablando de algo que va a ser fundamental. Por ejemplo, la mita. ¿Ya? La mita. Recuerda que la mita en la época inca era el trabajo que el pueblo realizaba para el Estado de forma obligatoria y por turnos, ¿ya? Y por turnos. Pero lo que observa el virrey Toledo y lo que observan sus cronistas que están levantando información también es que la población venía teniendo en la cabeza que trabajar para el Estado era obligatorio. Todos los pueblos decían, cuando el Inca convocaba la mita, todos salíamos a trabajar. Esta información ya histórica, cultural, va a ser importante, porque Toledo va a restaurar la mita, ya que entiende que la población está acostumbrada a ello. Otra cosa que también se va a terminar observando es, por ejemplo, una propuesta interesante. En Europa se venía criticando mucho el asesinato del Inca Atahualpa por parte de Francisco Pizarro, ¿ya? Por parte de Francisco Pizarro. Ahora, ¿por qué? Porque de acuerdo a la ley europea, si se venía produciendo una guerra, en el campo de batalla, el campesino más humilde ya puede terminar asesinando al rey ya del pueblo con el que se vienen enfrentando, porque están en campo de batalla. Pero si se captura a un rey enemigo, ya recuerda que la única persona que puede terminar ajusticiándolo, matándolo, es una persona de su mismo rango, otro rey. ¿Qué sucedía acá? El Inca Atahualpa había sido asesinado por parte del gobernador Francisco Pizarro. Las jerarquías terminan siendo muy diferentes. Entonces, se terminaba criticando, repito, que este asesinato había sido ilegal. ¿Qué es lo que hace Toledo y sus cronistas, como Polo Dondegardo o José de Acosta? Es terminar argumentando de que eso no había sido así. Ellos argumentan, y eso aparece en las crónicas de la época del virrey Toledo, las crónicas toledanas, ellos argumentan de que el Inca, el realmente Inca, era Huáscar, porque Huáscar había asumido el control del gobierno legalmente y de forma ceremonial en la región del Cusco le habían puesto la mascaipacha o la corona inca. Pero Huáscar termina siendo retirado del gobierno por un golpe de Estado por parte de Atahualpa. Atahualpa no ha sido elegido legítimamente, ha llegado al gobierno por el uso de la fuerza. Precisamente un tirano es aquel que llega y se mantiene en el uso del poder por el uso de la fuerza y la violencia. Los españoles van a decir, en realidad nosotros no matamos al Inca, en realidad nosotros terminamos restituyendo el orden al terminar eliminando, ajusticiando al tirano Atahualpa, porque el Inca legal es Huáscar. Es más, en el momento en que nosotros nos trasladamos desde Cajamarca hacia el Cusco, tuvimos el apoyo de la familia Huáscar, de tal manera que nuestro dominio termina siendo totalmente legal porque respaldamos al gobierno legítimo de la época. Esto era parte precisamente de los datos que se levantaron y que se convirtieron en textos, como les acabo de decir, con las llamadas crónicas las crónicas toledanas. Esta información de la visita general realizada por parte del virrey Toledo fue fundamental, porque gracias a esa información el virrey sabía dónde estaba parado, conocía ahora el territorio y la población y las costumbres de los diferentes pueblos, y en base a esa información va a poder saber qué decisiones tomar y cómo gobernar ya en el Perú. Y ese dato va a terminar siendo importante. Entonces, no te olvides, la visita general, ¿por qué fue importante?
porque conoció el territorio que gobernaría. Por eso fue importante la realización de este censo que se llevó a cabo por parte del virrey Toledo a través de la visita general. Otro dato importante de la época del virrey Toledo, ¿ya? El virrey Toledo es enviado con diferentes misiones que tiene que cumplir, pero la misión más importante, ¿ya? La misión más importante que él debía llevar a cabo, ¿ya? Dentro del virreinato, ¿cuál era? ¿Ya? Su misión más importante era incrementar la producción de plata de las minas de Potosí. ¿Ya? La producción de plata de las minas, ¿ya? De las minas de Potosí, ¿ya? De las minas de Potosí, y además de eso también mejorar su calidad. ¿Ya? Y mejorar su calidad. A ver, profe, ¿qué significa esto? ¿Ya? Explíquese, ya, explícate. Mira, lo que sucede es lo siguiente, mira tú. Cuando estuvo como encargado de gobierno Pedro de la Gasca, que acabó con la rebelión de los encomenderos de Gonzalo Pizarro, un indígena en la zona del Alto Perú, ya encontró un lugar que fue bautizado con el nombre del Cerro Rico. Este pato terminó llegando con su barreta así de metal y le metió un golpe al cerro y terminó apareciendo un bloque de plata pura, sólido, ¿ya? Un bloque de plata pura. Ahora, tomando en cuenta esto, desde ese momento se comenzó a explotar la superficie de las minas de Potosí que venían teniendo plata de altísima calidad, ¿ya? De altísima calidad. Lamentablemente, o sea, esto fue muy bueno para la corona española porque obtenía el quinto real, pero lamentablemente para España, en el paso del tiempo, ya no terminaba saliendo plata pura, ahora salía metal pateado. ¿Cómo es eso de metal pateado? Pues terminaba siendo plata con cobre, plata con zinc, plata con plomo sobre todo, y ya no venía teniendo la misma calidad, ¿ya? La misma calidad. Por eso Toledo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que mejorar la calidad de la plata que se extraiga y además de eso tiene que incrementar la producción porque la corona española quiere ese tipo de ingresos económicos. Así que Toledo tiene que cumplir esa misión. ¿Cómo lo hará? ¿Ya? ¿Cómo lo hará? A ver, primero, si se quiere aumentar la producción, pues yo termino requiriendo sacar la mayor cantidad de metales posibles. Si eso me lo pidieran en la actualidad, ¿qué es lo que haría yo? Pues termino comprando un montón de maquinaria pesada moderna, Caterpillars, ¿ya? Y termino pues comenzando a hacer grandes socavones, excavaciones, dinamitas, tajo abierto y saco la mayor cantidad de metal. Eso es lo que se hace en la actualidad. En ese tiempo no hay maquinaria pesada, ¿ya? Como la que tenemos. Entonces, la única manera de obtener más metales es tener más trabajadores que saquen más metales de los cerros. Por eso es que para poder cumplir esta misión, el virrey Toledo estableció un cambio en la organización social. La población indígena se encontraba muy dispersa, ¿Por qué se encontraba dispersa? Uno, porque recuerda que las enfermedades como gripe, viruela, sarampión habían matado mucha gente y la presencia indígena había generado una serie de cambios culturales. Recuerda que los dioses no habían terminado reaccionando ante la invasión española y la población terminó alejándose para poder evitar ese tipo de muertes, agresiones o intentar mantener sus tradiciones. Pero para el virrey Toledo eso era complicado, ¿ya? Si alguno de ustedes viene teniendo familia en provincias, tomen en cuenta que si te dicen, oye, vamos a visitar al primito tal, Aquisito nomás vives, son 4 horas caminando, ¿ya? De un cerro a otro, ¿ya? De un cerro a otro. Precisamente para el virrey Toledo y para su administración eso era complicado. O sea, yo no puedo terminar trayendo a la gente de un lugar a otro para ver si pueden o no pueden trabajar. No, me conviene que todos estén en un mismo territorio. Y precisamente para eso, para poder cumplir esta misión, el virrey Toledo terminó creando algo. El virrey Toledo creó algo llamado con el nombre de las reducciones. ¿Ya? El virrey Toledo terminó creando el sistema de las reducciones. Profesor, ¿qué cosa es la reducción? ¿Ya? ¿Qué cosa es la reducción? Entonces, los diversos ayllus o pueblos que estaban dispersos, pues ahora van a terminar siendo reducidos, concentrados en un mismo espacio para poder facilitar su explotación laboral. Entonces, cuando te digo que él creó las reducciones, eso significaba que diversos ayllus dispersos ahora fueron concentrados en un solo territorio
fueron concentrados ¿ya? En una sola región, en un solo territorio, en una sola región, para facilitar la explotación de su mano de obra, para facilitar la explotación, ¿ya? La explotación de su mano de obra, para tenerlos cerca y de esta manera hacerlos trabajar como el Estado convenga, ¿ya? Como el Estado requiere. Ahí es donde entra el siguiente punto. Si yo los tengo ahí, ya, si los tengo ahí y los tengo como mano de obra disponible, ¿cómo los voy a hacer trabajar? Es acá donde el virrey Toledo restauró la mita, ya restauró la mita, una forma de trabajo tradicional que existía para el Estado y que ahora van a terminar trabajando para el gobierno virreinal. Pero recuerda que la mita, ya que establece el virrey Toledo, solo se hacía para una actividad, ya, solo para la actividad de la minería, ya, solo para la actividad de la minería. Profe, pero yo he escuchado que también existe mita obrajera, que es la mita para la producción textil, o la mita de plaza, que es para la construcción. Sí, pero eso se va a terminar aplicando de manera progresiva. Con el virrey Toledo solamente hay una mita que se establece, que es la mita para la minería, ¿ya? Entonces, él restauró la mita, pero con algunas variantes. La mita va a terminar teniendo una cuestión especial. La mita ahora terminaba siendo pagada, que ahora era remunerada. Mejor vamos a poner ese término más formal. La mita era remunerada, ¿ya? Es decir, el gobierno te decía, tú te vas a trabajar a una mina por un lapso de 20 días y yo te voy a terminar pagando por ese trabajo 900 soles. Eso, pero no sería mejor no pagarles nada. Ay, que viene una cuestión que es importante. Te voy a hacer retroceder a lo que habíamos visto hace algunos minutos. Recuerde que cuando se crean las leyes nuevas de India, se planteaba de que el indio tiene alma y es humano. Y como es humano, tiene una serie de derechos. Si yo a una persona, no le pago por su trabajo, eso tiene nombre. Se llama esclavitud. Si yo a una persona le pago muy poquito por su trabajo, pero le pago, se llama explotación. El indio no podía no pagársele, ¿ya? ¿Por qué? Porque el indio es humano y tiene derechos, ¿ya? No es esclavo, ¿ya? Y por lo tanto se le tenía que dar un pago por el trabajo que se realizaba. Supongamos, vuelvo a insistir, como al indio se le tiene que pagar, entonces le voy a pagar 900 soles por esos 20 días de trabajo. Recuerda que no solamente eran 20 días, en realidad era mucho más, porque a ti te llevaban desde tu localidad hasta la mina, y las minas no se encontraban a la vuelta de la casa, se encontraban en un lugar alejado. Te van a trabajar, eran días caminando de ida, días caminando de vuelta, ya más los días de trabajo, eran muchos días extras que se terminaban perdiendo en la producción. Otro dato que también termina siendo relevante. Cuando hablamos de esto, repito, el trabajo era remunerado ¿para qué? No solamente ya para que tú tengas un pago por la producción que has realizado, sino que apenas tú terminabas saliendo de la mina de trabajar, ya estaban los representantes del Estado que te cobraban impuesto. Y precisamente los indígenas pagan un impuesto en particular, el cual es llamado como el tributo indígena. No es novedad del virrey Toledo. El tributo indígena ya se terminaba cobrando en las encomiendas, pero antes el tributo era pagado solamente de dos formas, o en trabajo, o se terminaba pagando en parte de la producción a la que te dedicaras. Si tú terminabas siendo agricultor, comparte la producción agrícola. Si tú terminabas siendo, no sé, pues artesano, comparte la producción artesanal que tengas. Pero ahora el virrey Toledo había establecido algo, ¿ya? Que el tributo indígena está tasado en dinero. O sea, tú vas a tener que pagar en dinero, pero para que pagues en dinero, debes tener dinero. Por eso es que te pagaban tu trabajo para que puedas terminar pagando el tributo indígena. Supongamos, te estoy poniendo un ejemplo, te pagan 900 soles, tú vas a pagar de impuestos 400 soles, te quedan 500, ¿ya? Pregunta, les hago una pregunta a ustedes, para que me respondas ahí por el chat, ¿ya? Si tú tienes 500 soles, ¿qué haces con esos 500 soles? ¿Ya? Si tú tienes 500 soles, ¿qué es lo que haces con esos 500 soles? A ver, ponme tus respuestas en el chat para poder leerte, ¿ya? ¿Qué haces con la plata, ya, que tú terminas teniendo a la mano? ¿Ya? A ver, te voy leyendo, ¿ah? ¿Ya? ¿Qué harías si vienes teniendo dinero a la mano?
¿ya? Su compañero Renzo termina diciendo, compro comida para mi familia. Bueno, claro, compras comida para tu familia, te compras tú una salchipapa, te compras una hamburguesa, te compras un polo, te compras un jean, ¿ya? Es decir, gastas dinero. Cuando nosotros gastamos dinero, ¿ya? En términos económicos, ¿ya? Aquello su compañero, eso sería ahorrar con sabiduría. Ya, pero, o sea, su compañero Marco Antonio solamente termina ahorrando en su vida, o sea, nunca se compra nada. Marco, nunca te compras nada, ni una galletita que te guste, ni un wafercito. En el momento que tú terminas gastando plata, ya recuerda que tú en términos económicos te estás convirtiendo en un demandante. Tú tienes dinero, tienes capital y dices, me quiero comprar cosas, entonces yo quiero comprar un jean, un polo, unas zapatillas, un chisito. ¿Ya? Entonces, como yo quiero comprar cosas, al frente habrá alguien que te diga, ajá, yo te ofrezco, yo te ofrezca, y esa persona es un ofertante. En el momento en que eso sucede, recuerda que se acaba de conformar un mercado con ofertante y demandante, pero requiere precisamente un factor intermedio que termina siendo el capital que se está dando a través del pago, ya del pago por ese trabajo que se viene realizando. Entonces, repito, se restauró la mitad que ahora era remunerada para pagar el tributo indígena y además, pregunta de examen de admisión para insertar, insertar a los indígenas al mercado, a los indígenas al mercado, es decir, al sistema laboral, ¿ya? O al sistema comercial, al mercado como demandantes. ¿Ya? Como demandantes. Pregunta de examen de admisión que también termina siendo importante recordar. Ahora, otra cuestión que también termina siendo especial. Perfecto. Yo quiero incrementar la producción de plata, ya tengo un montón de indígenas reducidos en un solo espacio, los llevo a trabajar, les pago, pagan tributo indígena y dinero, van a poder comprar productos. Bacán, profe, esa parte ya la entendí. Ahora, ¿hay algo más que entender? Por supuesto. Recuerda que de la mina yo termino sacando mineral pateado, plata más plomo, ¿ya? Pero lo que necesito es plata de alta calidad, que no tenga plomo. ¿Qué se hacía? A estos metales que se sacaban de las minas, ya lo que se hacían era fundirlo, es decir, elevarlo a altas temperaturas en calderas y llevarlo precisamente a estado líquido. Una vez que tú venías teniendo el metal fundido, ¿sabes lo que se hacía? En otro lugar se venían teniendo grandes piscinas, calderas, en donde se terminaba poniendo mercurio. El mercurio es un metal raro en la medida que es un metal líquido y además de eso que termina siendo bastante escaso. Pero España no podía tener más suerte. La mayor mina de plata del planeta estaba en el virreinato peruano, en Potosí, en Bolivia, en el Alto Perú. Y además de eso, la principal mina de mercurio, que se caracteriza por separar los metales por peso atómico, se encontraba en Huancavelica. Así que España no podía tener más suerte. Por eso mismo, otra de las características que se va a hacer con el virrey Toledo es que durante este periodo se va a terminar generando una explotación. Se va a terminar generando una explotación, ¿ya? De las minas de mercurio de Huancavelica, destacando una mina de Santa Bárbara, ¿ya? De las minas de Huancavelica, ¿para qué? ¿Ya? Para purificar la plata extraída de Potosí. La plata extraída de Potosí. Recuerda, y esto lo voy a poner en un ratito cuando comencemos a hablar de características económicas del virreinato. Recuerda que estas dos minas van a terminar siendo altamente complementarias, ¿ya? Complementarias. ¿Por qué? Porque si hay mayor cantidad de mercurio, entonces puedo purificar más plata, ¿ya? Entonces recuerda que la relación es directamente proporcional. A más mercurio, mejor calidad de plata. A menos mercurio, menos cantidad de plata que puedo terminar purificando. Y esto va a terminar siendo importante porque en el siglo XVI, en los años 1500, la producción de plata de Potosí es gigante, al punto que en España se le llama a Potosí como la joya más rica de la corona, una de sus principales fuentes de provisión de dinero. Pero para el siglo XVII la producción de plata fue cayendo y para el siglo XVIII ni qué decirte. Y uno de los factores por el cual decae es que ya no se saca tanta plata, pero tampoco hay mucho mercurio en Huancavelica. Y eso termina generando una caída en el proceso de la producción minera dentro del territorio. ¿Qué otra cosa más hay que tomar en cuenta con el virrey Toledo? Hay muchas más. Mira, ya que estamos hablando de la minería, te doy un par de datos sueltos. Estamos hablando del mercurio. Y recuerda que el mercurio también termina siendo un metal que termina generando muchos problemas de salud. Las personas que vienen teniendo contacto con el mercurio se van enfermando porque en realidad es un material, no sé si la palabra es radioactivo, ¿verdad? Pero termina generando contaminación en la salud y en la sangre de la población.
Entonces, cuando el virrey Toledo se dio cuenta que la gente que trabajaba mucho tiempo en las minas, ya mucho tiempo en las minas, o que estaba en contacto con el mercurio, se iban enfermando, pues Toledo comenzó a reglamentar el trabajo minero. Eso implicaba de que las personas no podían trabajar, ya no podían trabajar más de 6 meses seguidos en la mina, ¿ya? Profesor, pero no solamente eran 2 meses de la mita minera, sí, pero recuerda que el trabajador en la mina se va a llamar mitayo, porque hace la mita, pero cuando acababan sus 2 meses, muchos de ellos le decían, o las 2 semanas, muchos de ellos les terminaban diciendo, los dueños de las minas le decían, señor, ¿me puedo quedar a trabajar un poco más de tiempo? ¿Ya? Pero me paga por mi trabajo. Esa persona se llamaba un mingado. Y como había dinero, la gente se quería quedar a trabajar ahí para poder amasar fortuna. El virrey Toledo dijo, no, máximo 6 meses cada 2 años, porque si no hay muchos problemas de salud. A las personas que tenían problemas de salud, el virrey Toledo les manda a construir un hospital, el Hospital de Indios de la zona de Potosí. Otra cuestión, yo tengo la plata, pero la plata como metal no me sirve de mucho. ¿Ya? Esta plata tiene que convertirse en moneditas. ¿Y cómo se hacían las monedas? Para eso había un lugar llamado Casa de Moneda. La Casa de Moneda se encontraba en la ciudad de Lima, pero la plata se extraía de Potosí. ¿Qué pasaba? De Potosí se terminaban sacando, digamos, 1000 lingotes de plata. A Lima terminaban llegando 950. Uy, se cayó en el camino. Entonces, para poder evitar precisamente ese tipo de pérdidas o mermas, lo que se decía es, mira, mejor trasladamos la Casa de Moneda a Potosí, ¿ya? Para que de esa manera los gastos o las pérdidas terminen siendo menores, ¿ya? Pues también se da cuenta el virrey Toledo que habían robos en el camino y por parte de los mismos funcionarios además, ¿ya? Ahora, otra cuestión que es importante, además del Hospital de Indios y además de la Casa de Moneda, es que Toledo también hace otro aspecto que es fundamental, por ejemplo. Toledo, es un hombre de su tiempo. En esa época, en Europa, se viene viviendo la llamada contrarreforma, la respuesta de la Iglesia Católica para frenar el avance del protestantismo. Y por esa misma situación, el virrey Toledo, ¿qué es lo que hizo? El virrey Toledo va a aplicar en el virreinato peruano una institución, y esa institución, ¿cómo se llama? Se va a fundar en el territorio peruano, ¿ya? Eh, el Tribunal del Santo Oficio, ¿ya? El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. ¿Ya? El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. ¿Ya? Eso se va a fundar en el virreinato peruano durante la época del virrey Francisco de Toledo. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, pregunta, examen de admisión, es una institución perteneciente a la Iglesia Católica. Y la función de este tribunal es que ellos terminaban procesando y juzgando, ¿qué cosa? Esta institución termina juzgando ¿a quiénes? A los llamados herejes, ¿ya? A los herejes. Ahora, ¿a quién se le conocía como un hereje? Mira, para comenzar, se le llamaba herejes a aquellas personas que profesaban una religión diferente a la católica. Profesaban una religión diferente a la católica. ¿Ya? Una religión diferente a la católica. Diferente a la católica. Profesor, ¿y a qué te refieres con esto? Pues acá tenemos que tomar en cuenta un tema especial. La única religión que se puede tener en el virreinato peruano es la religión católica. ¿Ya? Es la religión católica. Si tú vives en el Perú, eres católico. Si tú vives en América o en algún dominio de España, eres católico. Pero una pregunta, ¿no puedo ser judío? No. Si tú eras judío, tenías que haberte bautizado obligatoriamente como católico. Y aquí estaba el Tribunal del Santo Oficio que venía teniendo los ojos sobre ti, para que tú no termines manteniendo tus prácticas anteriores. Aquellas personas que siendo judías se han convertido al catolicismo, pero mantienen prácticas judías, se les conoce con el nombre de marranos. De marranos. Y precisamente a los judíos o judaizantes, ¿ya? Los judíos o judaizantes, llamados marranos, a los musulmanes y a los protestantes, ¿ya? Es decir, luteranos, calvinistas, anglicanos, puritanos, presbiterianos, todos ellos van a terminar siendo considerados como herejes. El Tribunal del Santo Oficio estaba observando de que la gente no termine teniendo una religión diferente a la católica, sino que eran llamados herejes y terminaban siendo procesados y juzgados por esa institución. También era llamado hereje, ¿ya? Aquel que se desvía de la moral, a los desviados de la pureza, ¿ya? De la pureza de la moral católica.
¿ya? De la moral católica. Recuerda que se le llama moral, ¿ya? Se le llama moral a lo que la sociedad dice que está bien o mal hacer. Eso es la moral. Entonces, quien terminaba guiando la moral en la sociedad colonial terminaba siendo la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica era la rectora, ¿ya? Que decía qué estaba bien y qué estaba mal hacer. Quien lo hacía mal era hereje, y si eras hereje, era juzgado por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Profesor, ¿por qué prácticas me pueden decir que yo soy un hereje? Bueno, si yo terminaba siendo bígamo, ¿ya? La bigamia era una práctica de la herejía. Profesor, ¿qué era la bigamia? La bigamia es cuando tú estás casado con dos mujeres diferentes. Profe, ¿eso se puede hacer? Bueno, en la actualidad no, porque ahora existe un sistema electrónico de registro, ¿no? Yo me puedo casar con una persona y no me puedo casar con dos, ¿ya? Legalmente no. Pero en esta época, recuerda, yo puedo estar casado en Tumbes, ¿ya? Y además de eso me termino casando en Tacna, ¿ya? Porque no había un registro tal como lo conocemos en la actualidad. Pero así como está la bigamia, también era práctica de la herejía. ¿Qué cosa? Además de la bigamia, terminabas teniendo el caso del incesto. A ver, tú conoces de esto, ¿ya? Tú conoces esto. Profe, ¿cómo es el incesto? El incesto es cuando yo termino teniendo relaciones carnales con alguien de mi familia. O sea, con mi prima, con mi sobrina, con el tío, con la tía, todo eso es práctica precisamente de incesto. Y eso es algo que ha terminado sucediendo. Profe, ¿y no pasa hasta ahora? Por supuesto, eso se le llama incesto. Pero ¿eso dónde pasa? En Tumbes, en Piura, por ahí en Chiclayo. Pero toma en cuenta que eso era práctica de incesto y esto era considerado una herejía y juzgado en el Tribunal del Santo Oficio. También era considerado, ¿ya? Como inmoralidad o herejía, por ejemplo, la sodomía, ¿ya? La sodomía. Y la sodomía en esta época terminaba siendo la forma en la que se le llamaba a la homosexualidad, ¿ya? La homosexualidad. Entonces, habían varias prácticas heréticas, ya heréticas, y todas esas se van a ser juzgadas en el Tribunal del Santo Oficio. Acá viene un dato que es esencial. Toma en cuenta que el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición castigaba las herejías, pero no juzgaba, ¿sabes a quién? No juzgaba a los indígenas. Profesor, ¿y por qué no juzgaba a los indígenas? Ya, no juzgaba a los indígenas por una cuestión bien simple, ¿ya? Porque el indígena recuerda que sí es cristiano, pero es un cristiano nuevo, que recién está aprendiendo la fe católica. Y por lo tanto, no lo puedo terminar juzgando con la misma rigurosidad, porque recién está aprendiendo de esta religión. No estoy diciendo que los indígenas sí puedan terminar teniendo 5 esposas y estar con su prima y su hermana, y además de eso, estar con mujeres y hombres. No me refiero a eso. Me refiero a que se venía teniendo un poco más de tolerancia. Claro, estaba el cura de la doctrina, ¿ya? Es decir, del grupo religioso de su pueblo. Y el cura doctrinero terminaba precisamente explicándoles qué hacer, les daba sanciones, pero no el Tribunal del Santo Oficio, que no podía juzgar a los indios porque eran cristianos nuevos. Ya no se olviden de eso ustedes. Ahora, estos terminan siendo los datos más importantes ya de las reformas hechas por parte del virrey Toledo. Voy a poner una más, pero eso se explica en otro momento. Recuerda que el virrey Toledo también organizó otra cosa llamada con el nombre de los corregimientos. Los corregimientos terminan siendo el nombre que se le termina dando a las provincias del virreinato, ¿ya? Esas provincias conformadas por varias reducciones de indios y además de eso conformada también por parte de varios, se me da el término, de varias ciudades donde terminan viviendo españoles. Tomen en cuenta que no van a terminar teniendo, o van a terminar teniendo una organización muy especial. El corregimiento lo dirige un corregidor, el corregidor termina teniendo funciones, el juez en primera instancia, el que organiza la mita, el que termina recaudando los impuestos, el que hace los repartos. Pero es una función que veremos luego, ¿ya? Como función administrativa, el virrey Toledo crea provincias para la división del territorio. También hay otras cosas más, ¿ah? El virrey Toledo, por ejemplo, va a intentar establecer una política de segregación social, es decir, población blanca, india y negra que vivan separadas. Los blancos y los indios, sobre todo, de manera muy especial, los blancos que vivían en ciudades y los indios en reducciones. Cada uno de ellos con leyes especiales, diferentes, con diferentes tipos de funcionarios, ¿ya? Es decir, se intentó urbanizar a la población indígena, pero en un espacio diferente al donde terminaban viviendo los españoles, ¿ya? Por ejemplo, otro dato, ¿no? Porque todo podemos analizarlo. Hace un rato que te hablé de las reducciones, no solamente era un tema para obtener mano de obra, la reducción también implicaba terminar trayendo indígenas de diferentes lugares, pero era sacarlo de su pueblo.
sacarlo, ¿ya? Sacarlo de su apu, sacarlo de su cerro, de su lago, de su laguna sagrada, ¿ya? De sus seres míticos, ¿ya? De sus ancestros, para terminar intentando alejarlo de esas creencias religiosas y tener un lugar no solamente para que trabajen, sino también para poder evangelizarlos. O sea, hay todo un tipo de trabajo hecho precisamente durante este periodo y eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿ya? No te olvides de ir dejando tus preguntas o tus dudas en el chat, ¿ya? Sobre este progreso. Ahí su compañero Renzo me hablaba cuando estaba hablando del incesto, profe, eso es en el norte, sí, en el norte bravo, ¿ya? Pero ya eso es tema de sociología, de explicarlo sociológicamente. Ahora, una de las cosas que vamos a trabajar y que ha venido mucho en preguntas de examen de admisión, termina siendo ¿cuál? Termina siendo la economía del virreinato, ¿ya? La organización económica del virreinato. Entonces, vamos a hablar de unos datos sobre ellos, pero dame un break de 20 segundos para tomar un poquito de agua, ¿ya? Ahí regresamos. Ya. Seguimos, muchachos. Vamos ahora con la siguiente parte. A ver, dice, ahí está. A ver, vamos ahora al siguiente punto, ¿ya? Y ese punto es el tema de la economía de la época del virreinato. Tema que ha venido muchísimo y hay que tomarle muchísima atención. Comencemos recordando lo siguiente. A ver, ¿cuál es la principal actividad económica que se promovió por parte del gobierno español para el territorio americano? Y la principal actividad económica que se va a promover en ese tiempo termina siendo, ¿sabes cuál? Termina siendo la actividad de la actividad de la minería. ¿Ya? La actividad de la minería. La minería es la principal actividad económica promovida por parte de la corona española. La principal actividad promovida por parte de la corona. Ya no te olvides tú, ¿ah? Ya no te olvides tú. Ahora, ¿por qué es la principal actividad económica promovida por la corona? Por algo llamado con el nombre de el bullonismo. Profe, ¿qué cosa es el bullonismo? ¿Ya? ¿Qué cosa es el bullonismo? Mira tú. El bullonismo termina siendo eh, la acumulación de metales preciosos por parte de un reino. Pero eso, ¿por qué era importante? Porque el indicador de riqueza que viene teniendo un reino para aquel entonces estaba ligado a la cantidad de metales preciosos que pueda tener acumulado. Mientras más metales, más rico y poderoso eres. Ya más rico y poderoso eres. Entonces, la corona española que está compitiendo por el poder en Europa tiene una ventaja, que nadie viene teniendo la cantidad de minas, de plata sobre todo, y oro precisamente en la región como se viene teniendo dentro del territorio peruano. Por eso mismo recuerda, el bullonismo es importante porque esto hace referencia a la acumulación de metales preciosos. Entonces, como este era el indicador de riqueza, insisto, la corona va a promover, por lo tanto, ya va a promover la minería para poder obtener más de este metal. Tercer dato que es importante para la minería, ¿ya? Recuerda, cuando hablamos de la minería, pregunta de examen de admisión, recuerda que van a existir 2 ciclos de minería en el Perú.
¿A qué nos referimos con eso? ¿Ya? A que, recuerda, ¿qué metal, a ver, te quiero leer en el chat una pregunta muy básica, ¿qué metal termina teniendo mayor cantidad de valor en el mercado? ¿El oro o la plata? ¿Ya? Repito la pregunta básica, ¿qué valor o qué metal viene teniendo mayor cantidad de valor en el mercado? ¿El oro o la plata? Facilita tu pregunta, a ver, para todos los chicos que están en el chat, ¿ya? ¿Qué metal tiene mayor cantidad de valor en el mercado? ¿El oro o la plata? ¿Ya? Y la respuesta facilita, ya termina siendo evidentemente el oro. Los españoles están viniendo precisamente al territorio americano a poder obtener oro. Ya eso es importante. Precisamente, ya precisamente por eso se hizo esta pregunta de examen misión. Cuando hablamos de los dos ciclos mineros, ya de extracción de la minería en el territorio peruano, vamos a tener al primero llamado con el nombre de el ciclo de oro. Y el ciclo de oro va a ser el primero porque eso es lo que los españoles vienen a buscar. Y cuando hablamos del ciclo de oro, recuerda, ¿cómo se obtiene oro a inicios del dominio español? Pregunta de examen de admisión. Recuerda que van a ser a través de dos mecanismos. Uno termina siendo el saqueo, ¿ya? El saqueo de los templos. Pero también recuerda que se obtiene mucho oro para los españoles a través del rescate de a través del rescate de Atahualpa. ¿Ya? A través del rescate de Atahualpa. ¿Ya? Ahora, cuando el oro ya se había extraído en gran cantidad y ya no se podía sacar mucho de él tampoco, recuerda que ahora viene el segundo ciclo, que es el ciclo de la plata. Y el ciclo de la plata está ligado a la cantidad de metal, de este metal, que se sacaba de las minas de la región de Potosí del Alto Perú. ¿Ya? No te olvides tú. Pero ahí no quedaba todo. ¿Ya? Ahí no quedaba todo. Cuando hablamos de el ciclo del oro y la plata, otra cuestión a tomar en cuenta también es esto. ¿Cuáles van a ser las principales minas, ya las principales minas que va a tener el Perú? Y esto ha sido también pregunta de examen de admisión. Las principales minas del territorio peruano, ya del territorio del virreinato peruano, van a ser dos. Es más, ya están arriba, ya te lo mencioné. Una terminan siendo las minas de Poto, las minas de Potosí, de donde se va a obtener plata, ya de donde se va a obtener plata. Pero por otro lado tienes las minas de Huancavelica, de donde vas a terminar obteniendo mercurio. De donde vas a obtener mercurio. Y como ya les había mencionado, recuerda que estos dos centros mineros van a terminar siendo complementarios. ¿Y por qué van a ser complementarios? Porque el mercurio de Huancavelica sirve para poder purificar la plata de la región de Potosí y obtener una plata de mejor calidad. No solamente vienes teniendo ya el tema de las minas, sino que también hay que recordar algunos datos extras. ¿De quiénes son las minas? Bueno, las minas le pertenecen al gobierno colonial, al Estado español. Y el Estado español las termina entregando en concesión, ya, o las termina entregando en explotación o en uso a empresarios que quieran precisamente pagar ya por la explotación de ellas. ¿Quiénes se encargaban de explotar las minas? Empresarios llamados con el nombre de gremios de mineros. ¿Ya? Ellos pagaban por la concesión y además de eso le pagaban al Estado español un impuesto llamado como el quinto real. Acá viene precisamente ese dato que es importante. El tributo para la minería ya se le conoce con el nombre de el quinto real. ¿Y qué es el quinto real? El quinto real termina siendo el 20% de la producción minera y de los tesoros que se hayan terminado obteniendo, ¿ya? Que eran pagados ¿a quién? Recuerda que ese 20% es pagado al rey, ¿ya? Es pagado al rey, ¿ya? Al rey de España, no te olvides tú. Ahora, otro dato también, ¿quiénes van a ser los principales trabajadores de las minas? Recuerda que los trabajadores de las minas van a ser fundamentalmente indios bajo la condición de mitayos. De ahí indios bajo la condición de mitayos. ¿Quién es un mitayo? El que realiza la mita. ¿Qué cosa es la mita? Trabajar para el Estado, ¿ya? De una forma obligatoria, pero con un salario de por medio, como ya les había mencionado también hace un instante. Además, ya además de la minería, ¿qué otra actividad más debemos tomar en consideración? La otra actividad que debemos tomar en cuenta ya en la economía colonial termina siendo el comercio. Ya el comercio. Y el comercio ha tenido también varios puntos precisamente para analizar. Comencemos recordando uno. El comercio de la época virreinal se caracteriza por el mercantilismo. ¿Qué cosa es el mercantilismo? El mercantilismo es el hecho por el cual el Estado promueve la actividad comercial
pero eso sí, cobra un montón de impuestos. ¿Ya? Entonces vamos a poner este dato. El mercantilismo se caracteriza porque el Estado, ¿ya? El Estado promueve el comercio, y cuando te digo que promueve el comercio es porque construye infraestructura, puertos, puentes, caminos, carreteras, etcétera, para que el comercio sea mucho más fluido. Pero eso sí, el Estado promueve el comercio, pero cobra altos impuestos, ¿ya? Pero cobra altos impuestos. En general, ya en general, no solamente el cobro de impuestos, pero ahorita te voy a explicar, esto es parte de algo llamado con el nombre del el intervencionismo. Es decir, recuerda, no tienes que juzgar el pasado con los ojos del presente. No existe en esta época, ya no existe en esta época la economía clásica, no existe el llamado liberalismo, ya no existe una mano invisible que regula la economía a través de la oferta y la demanda. Eso no es así, eso no es así. El Estado tiene una fuerte intervención sobre la economía, de ahí el nombre de intervencionismo. ¿Eso qué implica? Repito, lo que estoy poniendo por acá como un ejemplo, ¿ya? El cobro de altos IN, el cobro de altos impuestos, es un ejemplo de ello. Pero también había otra cosa. Por ejemplo, supongamos que el precio del kilo de trigo, ya que base de alimento para poder hacer fideos, para poder hacer pan, ya que es fundamental en la época, supongamos que el kilo de harina de trigo termina costando 4 soles el kilo. Y que de un momento a otro, por una sequía, por ejemplo, el precio del kilo, como es muy escaso, del kilo de trigo ahora cuesta no 4, sino 20 soles. Ha subido una barbaridad, es muy, muy grande, ya muy, muy grande. Pero como ha subido demasiado precisamente el precio del kilo de trigo, entonces, ¿qué es lo que se decide hacer? ¿Ya? ¿Qué es lo que se decide hacer? Bueno, lo que se decide, ya lo que se decide es que el precio del trigo, como ha pasado a ser muy caro y eso está generando protestas sociales, pues el rey decide hacer otra cosa. El rey decide que el precio del trigo ya no será 20 soles, sino que ahora será 7 soles. 7 soles. Te pregunto yo, si el precio del trigo pasa de 20 soles a 7 soles, pregunta, ¿la gente estará más calmada o se pondrá más violenta? La respuesta es, por lógica, que la población se va a terminar sosegando, se va a calmar un poco, ¿ya? Se va a calmar un poco. Entonces, profesor, pero la población que compra está tranquila, pero el ofertante, el vendedor, no, pues, porque ellos lo han puesto a un precio muy elevado porque la producción ha caído producto de las sequías existentes. Ellos van a protestar, pero al rey no le interesa, porque el rey interviene en la economía a través de algo que te acabo de comentar, que en términos académicos se llama el justiprecio, ¿ya? El justiprecio. El rey establecía lo que él consideraba el precio justo, sin importar, ya, sin importar lo que digan ofertantes o demandantes, porque repito, no hay un sistema de libre comercio como lo podemos terminar considerando en la actualidad. Otro dato que termina siendo importante, además del mercantilismo, una segunda característica del comercio termina siendo ¿cuál? Que el comercio de la época termina siendo un comercio de carácter monopólico, ¿ya? Profesor, ¿y de dónde viene ese término? Recuerda que la palabra monopolio, ¿ya? Monopolio hace referencia a que existe un solo, ¿ya? Un solo vendedor, ¿ya? Un solo vendedor. De esta manera, recuerda que en la época del virreinato, ya en la época del virreinato, recuerda que el Perú o los americanos en general solo le podíamos comprar productos a un comerciante extranjero y ese comerciante terminaba siendo los comerciantes los comerciantes españoles. Entonces vamos a poner este dato por acá. Cuando decimos que el comercio es un comercio de carácter monopólico, significa de que solo podemos comprar legalmente, ¿ya? Comprar legalmente productos a España. Solo podemos comprar legalmente productos o mercancías a España. España. Profe, una pregunta. O sea, ¿no le podemos comprar productos a Inglaterra, a Francia, a Holanda o a Portugal? No. Legalmente no. Ya, legalmente no. Y legalmente sí. Ya, legalmente sí. Recuerda que cuando terminamos comprando productos ya de forma ilegal, eso tiene nombre y se le conoce con el nombre de contrabando. Los productos registrados que no están registrados y que no pagan impuestos, se le conoce como el nombre de contrabando. Y contrabando hay muchísimo, pero formalmente solamente le podemos comprar a un reino y ese reino termina siendo el reino de España. Eso, ¿esas son las únicas características? No, vamos a ver otras más. Así que vamos a utilizar un pequeño borrador acá para terminar sacando la información que tenemos en la pizarra. A ver, vamos a utilizar
una nueva parte de la pizarra para trabajar otros temas más del comercio colonial. A ver, profe, ¿qué otro dato es importante? Mira, pregunta de examen de admisión. En la época del virreinato, no se olviden ustedes, muchachos y muchachas, que se produjo algo llamado con el nombre del exclusivismo. ¿Ya? El exclusivismo. Pregunta de examen de admisión también, ¿eh? Profesor, ¿qué cosa es el exclusivismo? El exclusivismo es el hecho por el cual ya solo tres puertos, conocidos con el nombre de los puertos mayores, así se les va a terminar llamando, son los tres puertos conocidos con el nombre de los puertos mayores. Un segundito. A ver, muchachos, confirmen por favor que se me escucha. Confírmenme por favor en el chat. Rapidito, confirmen por favor si se me escucha sin mayor problema. Confirmen, ¿se me escucha o no se me escucha? Sí, bacán, ya. Entonces te decía que durante la época del virreinato, solo tres puertos llamados mayores podían tener relaciones comerciales internacionales. ¿Y estos cuáles eran? ¿Ya? Solo tres puertos ya pueden tener comercio entre España y América. Ya pueden tener comercio entre España y América. ¿Y quiénes eran esos puertos? Bueno, en España, se encontraba un puerto que era el puerto de Sevilla. Y en América, eran otros dos puertos. Uno terminaba siendo el puerto de Veracruz, ubicado en el Virreinato de México, y luego terminaba siendo el puerto del Callao, ubicado en el Virreinato del Perú. ¿Ya? Eso ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Cuáles eran los llamados puertos exclusivos en la época del virreinato? Profe, ¿y qué significaba eso de que eran puertos exclusivos? Fácil, ¿ah? Ya fácil. Por ejemplo, si es que Argentina requería productos traídos desde España, vamos a poner por acá, si esto es Sudamérica, y aquí está Argentina, y se quieren traer productos desde España, pues la lógica terminaba diciéndonos esto, que los comerciantes españoles terminen agarrando sus barcos, que viajen hacia el Atlántico Sur y que terminen llegando al territorio argentino. Pero esto no se hacía, ¿ya? Así no era. ¿Cómo se establecía el comercio entonces? El comercio era, los productos españoles cruzaban todo el Atlántico, llegaban hacia Panamá, los productos eran subidos a carretas jaladas por caballos y por mulas y eran trasladadas hacia el Océano Pacífico. En el Océano Pacífico los productos eran llevados hacia el puerto del Callao. Y en el Callao, una institución llamada como el Tribunal del Consulado se encargaba de distribuir los productos dentro del virreinato peruano. A Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador. ¿Ya? Entonces, para que un producto termine llegando desde España hasta Argentina, en lugar de hacer esta simple ruta, tenía que hacer todo este proceso tan complejo. Los productos a Argentina llegaban muy tarde y muy caros. Precisamente por ello, recuerda, los llamados puertos mayores como Sevilla y Callao eran los que estaban como responsables de la actividad comercial, pero los puertos menores se perjudicaban y eso facilitaba que se produzca la actividad del contrabando. Ahora bien, otra cuestión a tomar en consideración, también importante, muchachos y muchachas, es la siguiente. En el comercio no solamente existe mercantilismo, monopolio y exclusivismo, sino que ya que estamos hablando de ello, recuerda que hay instituciones, ¿ya? Instituciones para el control comercial, ¿ya? Para el manejo comercial.
¿Cuáles van a ser estas instituciones que se encargaban del manejo comercial, ya del manejo comercial en la época del virreinato? Pues bueno, van a haber dos, ya van a haber dos instituciones importantes para eso. Una institución se le conoce, ya la institución se le conoce con el nombre de la Casa de Contratación de Sevilla, ¿ya? La Casa de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación de Sevilla. A ver, cuando hablamos de la Casa de Contratación de Sevilla, muchachos y muchachas, hay que recordar lo siguiente. La Casa de Contratación termina siendo una institución que se termina encontrando en Sevilla, en España. ¿Y esta institución de qué se encargaba? Ella se encargaba de tener el control del comercio. Ella se encargaba de tener el control del comercio entre España. ¿Ya? Ella se encargaba de tener el control del comercio entre España y sus colonias americanas. Entre España y sus colonias americanas. Ya no te olvides tú, ¿eh? Esta es la función principal de la Casa de Contratación de Sevilla, el control del comercio, ¿ya?, entre España y sus colonias americanas. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Para eso vamos a entender el proceso. Inicialmente, cuando recién se está dominando el territorio americano, el rey Fernando de Aragón, ¿ya?, el hijo o el esposo de Isabel de Castilla, terminó planteando lo siguiente. Comerciante que quiera vender productos, comerciante español que quiera vender productos en América, tiene permiso. Eso sí, vayan a su puerto más cercano, y terminen registrando sus productos, pagando sus respectivos impuestos y pueden ir a América. ¿Qué pasaba? ¿Ya? ¿Qué pasaba? Pues bueno, lo que hacían los comerciantes, para no pagar tantos impuestos y aumentar sus ganancias, se iban a los puertos más chiquititos, ¿ya?, donde había poco control, y donde habían pocos funcionarios a los que tenían que corromper para poder llevar productos de contrabando. Cuando la corona española se dio cuenta que se registraban poquitos productos en los puertos, pero que se estaba vendiendo muchos productos en América, y dijeron, no, a partir de ahora, todos los productos que salen de España hacia América, van a tener que pasar obligatoriamente por el puerto de Sevilla y por esta institución que es el encargo comercial entre España y sus colonias. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacía dentro de esa casa de contratación? Número uno, se terminaba registrando, ¿ya? Se registraba, ¿qué cosa? Se registran la tripulación, es decir, las personas que están en los barcos para el viaje. Se registra, además de la tripulación, los productos y las mercancías que van a ser llevadas de España a América o que vienen llegando desde América hacia España. Pero no solamente se registra la tripulación de los productos, sino que también se pagan los impuestos correspondientes, ¿ya?, en la Casa de Contratación de Sevilla. Ellos terminan dando el permiso y el comercio internacional se puede realizar, ¿ya? Otra función importante que terminaba siendo la Casa de Contratación de Sevilla es que ellos terminaban siendo el primer punto de control, ellos son el primer punto de control anticontrabando, ya, de control anticontrabando. Profesor, ¿y eso qué significa? Insisto en lo que te acabo de decir, ¿eh? La idea es que si tú registras en España 100 botellas de vino, pues 100 botellas tienen que haber. Si tú terminas pagando impuestos por 100 botellas y en el momento que te cuentan en la bodega del barco, ya hay 500 botellas, te está llevando 400 botellas de más. Entonces todo eso va a terminar siendo confiscado porque todo tiene que ser registrado y se tienen que pagar los impuestos. La segunda cuestión es que la Casa de Contratación también terminaba siendo el máximo tribunal de justicia, tribunal de justicia comercial. ¿Y a qué me refiero con esto? Uy, es que el sistema comercial también es bastante pesado. Te explico un caso, ¿verdad? A ver, yo era un comerciante español que quiere traer productos a la región de América. ¿Qué se trae de España a América? Por ejemplo, yo puedo traer herramientas, puedo traer ropa, puedo traer vino, ¿ya? Supongamos que traigo vino. Yo he pagado impuestos por 1000 botellas de vino, ¿ya? He pagado los impuestos, me han registrado 1000 botellas, pero el personaje que ha terminado haciendo el documento legal, ¿ya?, para poder trasladar mercancías, pues en el momento de realizar el documento, él va a reponer
1 y 3 ceros, la referencia a 1000, pone 1 y 2 ceros. Se le olvidó poner un cerito más, ¿ya? Y en el papel solamente dice de que yo estoy trasladando 100 botellas de vino. Yo llego al puerto del Callao. En el puerto del Callao está el tribunal del consulado. Y van a decir, a ver, señor, ¿está entregando productos? Muy bien, sus papeles. Entonces yo termino entregando todo y termino diciendo acá, 100 botellas de vino, muy bien, vamos a contar. Oiga, ¿qué 1000? ¿Qué pasó, compadre? Y decir, pero ¿cómo que 100? ¿Ya? Aquí está mi recibo, señor, que dice que yo termino pagando productos y usted por su experiencia debe darse cuenta de que yo he pagado impuestos por 1000 botellas, no por 100 como dice ahí, el funcionario se debe haber equivocado. Es el funcionario que está acá en el Perú decir, uy, 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 ya, mire, señor comerciante, yo le puedo dar la razón, ya, de que acá le falta poner un cero y se pueden haber equivocado, pero usted entiende a mí, ya, yo soy funcionario del gobierno, yo solamente hago cumplir lo que yo veo, ya acá yo veo 100, ya yo veo 1000, ya acá veo un documento que me dice impuesto por 1000, pero yo no estoy muy seguro cuál termine teniendo razón. Yo no voy a poner en riesgo mi trabajo, señor, yo confisco los productos y los terminamos dejando acá en las bodegas y usted vaya a España, vaya a Sevilla, haga su reclamo y cuando le den la razón, ya, porque ellos son un tribunal de justicia comercial, entonces usted podrá retirar su producto. Yo no puedo hacer nada ante eso. Eso pasa y pasa mucho, ¿eh? Ya pasa mucho. Que los papeles tienen que ser muy bien revisados para poder evitar ese tipo de problemas. Entonces, el que terminaba juzgando si algo estaba bien o mal en el aspecto comercial, terminaba siendo la llamada Casa de Contratación de Sevilla. Ahora, así como estaba esta en España, también había una institución para el control del comercio acá en el territorio peruano. Y esto se le conoce como el Tribunal del Cónsul, el Tribunal del Consulado. ¿Y dónde se encuentra el Tribunal del Consulado? Para el caso del Virreinato peruano se encuentra en Lima, ¿ya? Porque recuerda que el puerto del Callao pertenecía a Lima. Entonces, el Tribunal del Consulado de Lima, ¿qué es lo que hacía? A ver, primera cuestión, era el segundo punto de control anticontrabando, ¿ya? De control anticontrabando, ¿ya? Anticontrabando. Profesor, ¿por qué dices el segundo, pues, el segundo punto? Bueno, lo que pasa es que cuando en España se dijo, todos los productos pasan por Sevilla, acá los vamos a registrar, se van a cobrar los impuestos y puede salir, hasta ahí todo normal. El problema estaba en que, bueno, pues yo no quería que me confisquen mis productos. Yo llevaba 100 botellas, registraba 100 botellas, pagaba 100 botellas, contaban 100 botellas. Yo salgo con mi barco y 10 millas más allá, ya terminaba apareciendo un montón de barquitos con botellas de vino que me cargaban la bodega y yo llegaba al Perú con 1000 botellas de vino. ¿Ya? Entonces la corona dijo, no solamente puedo terminar teniendo control a la hora de la salida, sino que también tengo que tener control a la hora del ingreso. ¿Ya? De acá salen 100, acá tienen que llegar 100. Entonces, para controlar ya esto, tenías este segundo punto de control, que es el Tribunal del Consulado. Pero el Tribunal del Consulado también se encarga de otra cosa. Ellos son los que manejan el comercio en el virreinato, ¿ya? Dentro del virreinato. Es decir, los productos, recuerda, vienen desde Sevilla al puerto mayor, que es el puerto del Callao, ¿ya? Y por lo tanto, estos productos van a ser trasladados a los puertos menores. ¿Y cuáles eran los puertos menores? Valparaíso, Río de la Plata, Guayaquil, Cartagena, en Colombia, etc. De los productos llegan acá y luego van a ser distribuidos por el Tribunal del Consulado hacia los diferentes puntos de América del Sur. Otro dato importante con respecto al comercio. Otro dato importantísimo para la época termina siendo que el comercio venía teniendo una serie de problemas. ¿Cuáles eran los problemas que registraba el comercio en la época colonial? Problema número uno, y lo he repetido varias veces, ¿ah? El primer problema a tomar en cuenta termina siendo el problema del el contrabando. Muchos productos terminaban llegando hacia el Perú sin ser registrados ni pagar impuestos. Profe, una pregunta. ¿De dónde es que terminaba llegando mayor cantidad de contrabando hacia el territorio americano? ¿Sabes cuál es mi respuesta? Que los primeros contrabandistas de productos hacia el territorio americano eran los propios ESPA, eran los propios españoles. ¿Ya? Porque como te he dicho varias veces, ellos registran 100 y terminan trayendo 1000 botellas. 1000 botellas. Entonces, como ellos tenían permiso para ingresar a América, pues ellos buscaban las formas de poder traer la mayor cantidad de productos posibles. Pero además de esto, además de los españoles, recuerda que también están los extranjeros. Uno que tenía mucha ventaja, ¿sabes quién era? Eran los portugueses. Pero como ellos tenían las costas de Brasil, ellos podían llevar productos legalmente a Brasil y desde ahí terminar llevándolo a Argentina, hacia Colombia, hacia Venezuela, etc. ¿Ya? Pero también estaban ingleses, franceses y demás.
ya holandeses. Entonces, hay varios países que quieren meter productos en el territorio americano en la medida de que es un mercado grande con una inmensa cantidad de población y por eso es que las ganancias terminaban siendo bastante amplias. Ahora bien, no todo terminaba siendo, o no todo era solo contrabando como problema. El otro problema del comercio era que se terminaba siendo un sistema bastante lento, ¿ya? Era un sistema lento. Por el ejemplo que hace un rato les terminé poniendo con respecto al caso de el traslado de productos a Argentina, el traslado de mercancías a Argentina, ¿ya? Es decir, en lugar de terminar llegando directamente por el Atlántico, ¿ya?, hacia Argentina, tenía que pasar desde Sevilla hacia Panamá, de Panamá al Pacífico, del Pacífico al Callao y del Callao a Argentina. Como el sistema era lento, alentaba precisamente el tema del personajes se les conoce con el nombre de los piratas y los piratas y los corsarios. ¿Ya? Los piratas y los corsarios. ¿Qué semejanza tienen piratas y corsarios? Que los dos terminan robando en alta mar. ¿Ya? Los dos roban en el Océano Pacífico o en el Océano Atlántico. ¿Cuál es la diferencia? Que los piratas lo que roban se lo reparten ellos. ¿Ya? Son ladrones independientes. Mientras que los corsarios terminan siendo piratas, pero que han hecho una alianza con algún reino que los termina auspiciando. El caso de Inglaterra termina siendo un caso esencial. La reina Isabel I, la reina virgen, va a terminar respaldando a un grupo de piratas y les va a decir, mira, todo lo que tú robas, o de todo lo que tú robas que es dinero mal habido, tú te terminas dando la gran vida dentro de mi territorio. Pero como eres un delincuente, ahora te voy a meter a la cárcel. A menos que la mitad de lo que robes sea para mí. Mira, la corona ya le está robando a los ladrones, ya le está robando a los ladrones, le quita la mitad de sus beneficios, pero le termina poniendo tres condiciones positivas. La primera condición positiva para el pirata es terminar siendo a partir de ahora dinero legal, ya legal. O sea, con eso puedes terminar haciendo negocios y se va a considerar como una plata limpia, no se va a considerar como dinero de robo. Lo segundo es que si una embarcación española te persigue, tú puedes terminar entrando a mis dominios ingleses y nadie te va a poder perseguir ni hacer daño porque yo te voy a proteger. Además, como los barcos españoles están siendo protegidos por barcos militares, entonces yo también te voy a dar un barco militar para poder enfrentarlos a ellos. Entonces, los corsarios terminaban siendo piratas que terminaban trabajando de la mano con un gobierno extranjero que le quería robar productos a los españoles. ¿Ya? Esos son ingleses, holandeses, franceses, pero comenzó en Inglaterra. Entonces, ante los robos en alta mar por parte de piratas y corsarios, recuerda que la corona española terminó diseñando un sistema. La corona diseñó el sistema ¿ya?, de navegación en conserva. ¿Ya? De navegación en conserva. Profe, ¿cómo era esto de la navegación en conserva? ¿Ya? Es que, a ver, alguna vez, yo estoy seguro que a varios de ustedes, su papá o su mamá le han dicho lo siguiente. Hijito, ya, te voy a dar permiso para que salgas con tus amigos del colegio, con tus amigos del barrio, pero como hay mucho peligro en la calle, vamos a hacer lo siguiente. Júrame esto, prométeme esto. Salen en grupo, regresan en grupo. ¿Cuál es la lógica de que tú te vayas con tus amigos en grupo a un lugar? Bueno, la lógica es que si tú te vas solo, es muy probable que te terminen robando. Pero si tú terminas yendo en grupo, entonces la posibilidad de que te hagan daño termina disminuyendo. Entonces, cuando se termina planteando esto, ya repito, los españoles lo llaman como navegación en conserva. Y la navegación en conserva significa que, número uno, las embarcaciones comerciales ya no van a terminar saliendo, ya no van a terminar saliendo de manera individual, sino que las embarcaciones comerciales salen en grupos, ya salen en grupos hacia España.
Y estas embarcaciones van a ser conocidas con el nombre de flota. ¿Ya? A ese grupo de barcos comerciales se les conoce con el nombre de flota. ¿Ya? Pero estos van a ser protegidos, a su vez, por barcos militares. Por barcos militares o barcos de guerra. Y esos barcos de guerra, tienen un nombre especial y se les conoce con el nombre de galeones. Ya, galeones. Pero se le conoce con el nombre del sistema de navegación en conserva. Les recuerdo que ha sido pregunta de examen de admisión también en examen de admisión de San Marcos. Ahora, vámonos con un punto, ¿ya? Con un punto para poder acabar con la explicación del día de hoy. Además de la minería y además del comercio, hay que hablar del tema de los tributos, que ha sido varias veces pregunta de examen de admisión. En la época de la colonia, así como en la actualidad, también existieron varios impuestos. A ver, comencemos con uno general. Ese te lo menciono solamente, que es el tributo indígena. El tributo indígena fue el tributo más extendido de la época de la colonia, en la medida que la mayoría de la población colonial terminaban siendo indígenas. ¿Ya? Además de eso, terminaba siendo la principal fuente de ingresos del gobierno español, ¿ya? Porque hay una gran cantidad de masa poblacional que va a terminar pagando este impuesto. Pero así como está el impuesto del tributo indígena, también encontramos otro, ¿ya? Que termina siendo el diezmo. El diezmo, recuerda que terminaba siendo el 10% de los ingresos, ¿ya? De los ingresos de la población, de los ingresos poblacionales, ¿pagados a quién? Pagados a la Iglesia Católica. ¿Ya? Pagados a la Iglesia Católica. Profe, y si no soy católico, si no eres católico, igual se lo pagas a la Iglesia Católica. Porque recuerda que durante la época del virreinato, la única religión legal era la religión católica. Tú no podías no ser católico porque si no eras considerado hereje. No te olvides de eso. Ya no te olvides de eso. Ahora, además del diezmo, recuerda que hay otros impuestos. Otro impuesto, por ejemplo, se le conoce con el nombre de la alcabala. ¿Qué es la alcabala? La alcabala termina siendo lo que hoy llamaríamos como el IGB, el IGV, el Impuesto General a las Ventas. Y este es un impuesto, ¿ya? ¿A qué? Al comercio dentro del virrey, al comercio dentro del virreinato. Por comprar o vender productos dentro del virreinato, en esa época se pagaba la alcabala como hoy se paga el IGB. ¿Ya? En la época del virreinato también hay otro impuesto de un nombre largo y extraño llamado como el almojarifazgo. Y el almojarifazgo, pregunta de examen de admisión, termina siendo semejante al sistema actual de las aduanas. ¿Ya? El sistema actual de las aduanas. Y recuerda que se termina pagando impuestos en las aduanas por el comercio internacional, ya sea por la compra o venta de productos, ya sea desde el exterior que yo compro, importación, o ya sea por vender hacia el exterior, exportación, se paga el almojarifazgo. Otro impuesto también se le conoce con el nombre de la avería, ¿ya? La avería. Y la avería era el impuesto pagado por los comerciantes para reparar a los galeones. Recuerda, lo acabamos de decir hace un ratito. ¿Qué cosa era un galeón? Los galeones eran los barcos militares para proteger a las flotas de ataques de piratas y corsarios. Entonces, para poder evitar ese tipo de problemas, lo que se terminaba estableciendo era que el comerciante pague un dinero para refaccionar a las embarcaciones que hayan quedado golpeadas o dañadas por los ataques de piratas y corsarios. Además de la avería, tenemos otro impuesto llamado con el nombre de la media anata. La media anata. Profe, ¿y esto qué cosa era? Esto era un impuesto pagado por los funcionarios públicos, por los funcionarios del gobierno. Profe, ¿y en qué consistía? Mira, el gobierno venía teniendo la idea de que aquellas personas que tuvieran un puesto en el gobierno buscaban conseguir ese trabajo para servir al Estado, no para servirse de él. O sea, yo busco terminar ayudando al desarrollo precisamente del gobierno virreinal y por eso quiero conseguir un trabajo. Entonces, ¿qué hacía el gobierno? A tus 12 primeros sueldos, es decir, a tu primer año, y de viene la palabra anata, ¿ya? A tu primer año le quitaban la mitad del salario. O sea, si tu salario era 5.000 soles mensuales, te cobraban 2.500 soles de impuestos durante los 12 primeros meses. A partir del mes 13 ya terminabas ganando tu sueldo completito, pero el gobierno te quitaba, repito, la mitad de tu sueldo en tu primer año de trabajo. Y por último, vamos a terminar encontrando un impuesto llamado con el nombre de el
el cabezón, ¿ya? El cabezón. Profe, ¿cómo es esto del cabezón? Ya, pues bueno, acá te voy a enseñar el cabezón. El cabezón también ha sido pregunta de examen de admisión, ¿eh? ¿Y el cabezón qué cosa era? El cabezón, más que un impuesto, ¿sabes qué cosa era? Era una multa por las tierras agrícolas no producidas o no trabajadas. No trabajadas. Te explico entonces, ya te explico entonces, para acabar con la clase. Si yo terminaba siendo dueño de 1000 hectáreas de tierras, ya 1000 hectáreas de tierras de cultivo, y de las 1000 hectáreas yo cultivaba solo 800 y 200 no las estoy produciendo, el gobierno me pone una multa de más del cabezón. ¿Y por qué me terminaba cobrando eso? Allá. Lo que pasa es que el gobierno decía, si bien son tus tierras y tú puedes hacer lo que quieras con ellas, si tú no estás produciendo esas 200 hectáreas de tierras, ya significa que no estás generando puestos de trabajo. Y si no estás generando puestos de trabajo, estas personas que no tienen trabajo no están ganando dinero. Y si no ganan dinero, entonces no pueden comprar productos. Y si no pagan productos, entonces no pagan impuestos. Y si no pagan impuestos, yo, Estado, me veo perjudicado. Por esa misma situación, entonces, como tú tienes tierras y no las utilizas, impuesto o multa, precisamente por no terminar trabajándolas. Y a esa multa, insisto, se le conoce con el nombre de el cabezón. Y ha sido pregunta de examen de admisión. Todo lo que hemos hablado ahora, las reformas toleranas, la minería, el comercio, los tributos, es del tema que más ha venido preguntas en examen de admisión. Si me ha sido siguiendo atentamente, entonces hay un montón precisamente de datitos y de carnecitas sobre el tema. He intentado explicar no solamente las características, sino también el proceso. Por ahí he visto una pregunta de un compañero que dice que se llama NA, no sé qué es NA, y dice, profe, ¿qué cosa es el reparto? Ah, mira, a ver, cuando se crea el virreinato, se establece una situación. La situación es que se tiene que atraer a funcionarios experimentados de España para que vengan a trabajar dentro del virreinato peruano. Entonces, para poder atraer a muchos experimentados funcionarios, se les tiene que terminar atrayendo con alguna riqueza importante, sobre todo con tierras. Entonces, lo que hace el gobierno es terminar haciendo repartos. Al principio era reparto de encomiendas, ¿ya? Reparto de encomiendas a los españoles que participaron en la invasión. Luego se va a terminar haciendo reparto de tierras a través de mercedes reales. El reparto, de manera general, termina siendo la entrega de recursos, ya sea población tributaria o ya sea precisamente terrenos en favor del Estado. Así que se le conoce de manera general con el nombre del reparto. Va a terminar dependiendo de qué tipo de reparto es. ¿Ya? Así que ante la pregunta de su compañero que aparece como NA, ahí tenemos precisamente la respuesta. Bueno, muchachos, eso ha sido la clase o la explicación del tema de hoy, así que espero precisamente que les termine siendo útil, y así que ante cualquier cosa ya sabes que en la Academia Cabanías estamos precisamente dispuestos a apoyarte para conseguir tu ingreso ya a la universidad de tu preferencia. ¿Ya? Un abrazo conmigo, chao, chao muchachos.